Una madre con muchos hijos compró un disco de vinilo en una tienda para relajarse. Cuando sacó el disco del empaque, cayó una carta. Lo que leyó transformó aquel momento de paz en una pesadilla. Lorena Soto despertó al sonido implacable del despertador, marcando el inicio de otro día en San Ángel. Con una rutina que empezaba antes del amanecer, se estiró, sintiendo cada músculo protestar por la falta de un descanso adecuado. Otro día, otra batalla, pensó mientras se dirigía a la cocina para preparar el desayuno. La casa, aunque siempre llena de vida, tenía sus momentos de silencio en las primeras horas de la mañana, que Lorena apreciaba en secreto. Era madre de 5 hijos, pero hoy su atención estaba en Miguel, el mayor de 7 años, que necesitaba atención especial por ser el más dependiente de ella. Mientras los granos de café burbujeaban en la máquina, Lorena pensaba en cómo su vida se había desplegado. Si al menos Jorge estuviera aquí, todo sería diferente, pensó, recordando al padre de sus hijos que los había dejado atrás hace 5 años. Jorge había partido no solo de la casa, sino también del país, movido por una oportunidad de trabajo en el extranjero que nunca incluyó a la familia que dejó atrás. Su ausencia dejó a Lorena con una doble carga, la de madre y padre, la cual llevaba con una fuerza que ni sabía que poseía. En ese momento Miguel corrió a la cocina interrumpiendo sus pensamientos. Sus ojos castaños estaban soñolientos y su cabello castaño estaba todo despeinado. «Mamá, ¿has visto mi cuaderno de dibujos?», preguntó con la urgencia típica de un niño que no quería olvidar su arte en casa. Lorena sonrió, apreciando la simplicidad de las preocupaciones de Miguel. «Debe estar en tu habitación, donde dibujaste anoche. Ve a buscarlo, y yo termino de preparar tu desayuno», le dijo, entregándole un tazón de cereal antes de volver su atención a las tostadas. Lorena sentía una mezcla de alegría y preocupación al ver a Miguel crecer tan independiente. «Está creciendo demasiado rápido», pensó mientras ajustaba los platos en la encimera. Después de una mañana llena llevando a Miguel a la escuela y cuidando de innumerables tareas domésticas, Lorena finalmente tuvo un momento para sí misma. Puso un disco de vinilo que había alquilado el día anterior en la tienda de discos en la antigua vitrola que había heredado de su abuela. El sonido de un bolero clásico llenó la sala, y Lorena cerró los ojos, dejando que la música la transportara a un mundo donde no había cuentas por pagar ni comidas que preparar. «Ah, estos vinilos son mi pequeño pedazo de paz. Menos mal que la antigua tienda de discos todavía funciona hoy en día, no sé qué haría sin ella», pensó Lorena, sintiendo cada nota aliviar el peso de sus responsabilidades. La tarde llegó con la misma rapidez que las horas de tranquilidad se disiparon. Miguel volvería de la escuela pronto, trayendo consigo el caos y la alegría de sus historias diarias. Antes de que la vitrola pudiera terminar de reproducir el disco, Lorena ya estaba lista para comenzar a preparar la cena. «Estos pequeños momentos son lo que me mantienen sana», pensó Lorena, mientras sacaba el disco de la vitrola y se preparaba para otra noche de deberes maternos. Al guardar el disco, la portada del vinilo captó su atención. Un trozo de papel amarillento se deslizó desde la portada, aterrizando suavemente en el suelo. Curiosa, Lorena recogió la nota y la desplegó, encontrando una caligrafía elegante que decía: «Este disco siempre me devuelve a las noches de verano en Valencia, donde las melodías se mezclan con el sonido de las olas. Espero que te traiga paz, como lo hace conmigo, quien quiera que seas. Mi próxima selección será clásicos de Chopin. Con aprecio, Diego». Lorena, sorprendida y encantada con la conexión inesperada a través de la música, sintió una chispa de alegría recorrer su corazón. «¿Quién es este Diego, que encuentra consuelo en las mismas melodías que yo?», pensó mientras consideraba la posibilidad de responder. Decidida, buscó papel y pluma y comenzó a escribir, sus palabras fluyendo con una honestidad que raramente tenía la oportunidad de expresar. «Querido Diego, tu nota fue una agradable sorpresa en medio de mi rutina diaria. Este disco también me transporta a lugares que solo he visitado en sueños, aún más ahora que tengo 5 hijos a quienes cuido sin ayuda de nadie. Mi próxima elección será Jazz a la luz de la luna. Con gratitud, Lorena». Tras escribir la carta, Lorena enfrentó el dilema de cómo entregarla. Como madre de 5 hijos, salir de casa requería una logística casi militar.
Era jueves y sabía que los niños estarían en la guardería hasta tarde, al igual que Miguel en su escuela, debido a las actividades extracurriculares. Con algunas horas libres vio una oportunidad de ir hasta la tienda de discos. Es ahora o nunca, voy a entregar esta carta. Esto es tan emocionante, me recuerda a los buenos y viejos tiempos, pensó, sintiendo una mezcla de ánimo y nerviosismo por la pequeña aventura que estaba a punto de suceder. Al llegar a la tienda de discos, Lorena fue directamente a la sección de clásicos, donde dejó su carta dentro del disco de Chopin especificado por Diego. Mientras lo hacía, pensaba en cómo el intercambio de cartas se había convertido en una práctica común en la ciudad. Mensajes en libros de la biblioteca, notas en bancos de parques, pero nunca antes a través de vinilos alquilados. Estamos creando nuestra propia tradición, y ni siquiera nos hemos hablado cara a cara, pensó con una sonrisa. ¿Habrá hablado con alguna otra mujer, con alguna otra persona usando este método? Mientras caminaba de regreso a casa, Lorena reflexionaba sobre cómo podría evolucionar esta nueva amistad. ¿Nos encontraremos algún día? ¿Entenderá él el significado de estos pequeños momentos de paz con el vinil tanto como yo? No tenía respuestas, pero por ahora estaba contenta de dejar que las melodías y los mensajes hablaran por sí mismos. Lorena Soto regresaba a casa, el ligero peso de la anticipación llenando sus pasos mientras pensaba en la carta que había dejado en la tienda de discos. Tan pronto como abrió la puerta, el sonido de pequeños pies corriendo hacia ella llenó el aire. Miguel, con su sonrisa desbordante, se lanzó a sus brazos. «Mamá, ¿volviste?», exclamó, la alegría evidente en su rostro. «Miguel, mi amor, ¿cómo fue la escuela hoy?» «Pensé que tardarías un poco más en llegar», preguntó Lorena, abrazándolo fuertemente. Se sentaron en el sofá por un momento, compartiendo historias del día. Miguel habló con entusiasmo sobre el nuevo proyecto de ciencias, moviendo las manos en el aire mientras describía un volcán de bicarbonato de sodio. Lorena escuchaba, su corazón se calentaba con el entusiasmo de su hijo. Era en esos pequeños momentos donde encontraba fuerza. Luego preguntó a su hijo: «Cariño, ¿dónde están tus hermanos? Pensé que llegarían todos juntos». «Mamá, los demás llegarán pronto, los autobuses son separados, ¿recuerdas?». Miguel le recordó, con una voz un poco ansiosa. Lorena asintió, la realidad de su rutina diaria volviendo a pesar sobre sus hombros. Sabía que los otros llegaban en un horario diferente, un calendario confuso que añadía otra capa de complejidad a su vida ya tumultuosa. «¿Preparamos algo para comer para ellos entonces? ¿Me ayudas?», sugirió Lorena levantándose. Juntos, madre e hijo fueron a la cocina a preparar algo para los que llegarían. Mientras cortaba frutas y untaba mantequilla de maní en el pan, Lorena pensaba en cómo cada minuto de su día estaba cuidadosamente planeado, desde el despertar hasta el último beso de buenas noches. Tan pronto como terminaron, Miguel corrió a la sala para ver una caricatura y Lorena comenzó a lavar los platos. Mientras el agua caliente corría por sus manos y fregaba los platos, sus pensamientos volvieron a divagar hacia el disco Jazz a luz de la luna. «¿Cuánto tiempo llevaré para poder alquilar ese disco?», se preguntó. La idea de esperar a que Diego encontrara y respondiera a su carta la llenaba de una mezcla de impaciencia y emoción. ¿Tardará en leerla? ¿Colocará la carta en el disco que mencioné pronto? Estas preguntas giraban en su mente mientras enjuagaba la última taza, y tales cuestionamientos persistieron por algunos días más. Después de una larga semana de espera, un sábado tranquilo finalmente llegó, ofreciendo a Lorena una oportunidad de descubrir si había recibido una respuesta. Con Miguel entretenido con sus juguetes y los otros hijos aún durmiendo, Lorena salió apresuradamente hacia la tienda de discos. La expectativa la hacía casi correr por las aceras de San Ángel, el corazón latiendo con cada paso que la acercaba a su destino. Al entrar en la tienda, Lorena se dirigió inmediatamente hacia la sección de jazz. Con manos temblorosas sacó el álbum Jazz a luz de la luna del estante y abrió ansiosamente la cubierta solo para encontrar su propia carta, aparentemente intacta. La decepción inicial fue rápidamente reemplazada por confusión al notar un nuevo sobre escondido detrás de la cubierta del disco. Con una mezcla de nerviosismo y curiosidad, Lorena extrajo el sobre y comenzó a leer la familiar caligrafía de Diego.
Querida Lorena, recibir tu carta fue un momento de rara alegría en medio de la monotonía de mis días. Sin embargo, debo advertirte que nuestro intercambio de cartas puede ser más peligroso de lo que parece. He descubierto algo sobre ti muy importante, y temo que nuestras conversaciones puedan atraer atenciones indeseadas. Por precaución te digo que mi próxima elección será blues nocturno. Por favor, sé cuidadosa. La advertencia de Diego la dejó simultáneamente alarmada e intrigada. ¿Peligroso? ¿Por qué sería peligroso compartir nuestro amor por la música? Bueno, creo que será mejor que hoy alquile blues nocturno. Así podré hablar con él lo más pronto posible, pensó Lorena, sintiendo la tensión crecer. El misterio detrás de las palabras de Diego añadía una capa de complejidad que no esperaba, y su curiosidad estaba ahora completamente despierta. Así, alquiló el disco de vinilo que él había indicado y se lo llevó. De vuelta a la seguridad de su casa, Lorena se sentó, el disco olvidado tocando suavemente de fondo, mientras reflexionaba sobre cómo responder. Finalmente, decidió escribir de vuelta, su pluma vacilante al principio, pero pronto las palabras fluían más libremente. Querido Diego, tu carta me dejó tanto sorprendida como preocupada. No entiendo qué peligros pueden representar estos simples intercambios de cartas, pero tu cautela me ha intrigado profundamente. Por favor, explícame más sobre lo que sabes. ¿Cómo pueden las cartas ponernos en riesgo? También seguiré tu consejo y seré cautelosa. Por cierto, blues nocturno es una excelente elección. Con expectativa, Lorena. Tras sellar la carta, Lorena la dejó cuidadosamente dentro del disco que Diego había indicado como su próximo alquiler. Mientras caminaba de vuelta a la estantería de la tienda, no pudo dejar de sentirse como la protagonista de una trama de suspenso, sin tener la menor idea sobre lo que pronto sucedería en su vida. Mientras pensaba, me gusta Diego, él me trata bien y me considera alguien interesante. Eso nunca me había pasado de esta manera. A medida que los días pasaban, Lorena observaba con creciente preocupación el estado de salud de su hijo Miguel, que había comenzado a mostrar síntomas preocupantes: fiebre persistente, tos seca y una inexplicable falta de energía. Quizás sea solo una gripe pasajera, pensó inicialmente, intentando tranquilizarse mientras preparaba un té de hierbas para su hijo. Sin embargo, cuando los mismos síntomas comenzaron a aparecer en sus otros hijos, un sentimiento de temor la invadió una de las noches mientras los acostaba para descansar. Esto no es normal. ¿Todos ellos al mismo tiempo con la misma enfermedad inexplicable incluso para los médicos?, cuestionó, mientras acomodaba a cada niño en sus cobijas, midiendo fiebres y administrando medicinas. Mientras Lorena cuidaba de los hijos tratando de mantener la calma, la perspectiva cambia a Diego, que estaba en su laboratorio en la alcaldía, alejado de las preocupaciones domésticas de Lorena, pero sumergido en sus propias ansiedades. Diego era, en realidad, un químico dedicado y había descubierto recientemente niveles alarmantes de contaminación en una zona residencial de San Ángel, un descubrimiento que sabía que podría tener graves repercusiones para la salud pública. Necesito alertar al alcalde sobre esto. Es irresponsable ignorar un peligro como este para toda la población que vive alrededor de esta área, o todos podrían terminar en el hospital por esto, incluso algo peor, pensó Diego, mientras redactaba un informe detallado sobre sus hallazgos para enviarlo al correo electrónico del alcalde Antonio. Algunas horas después del envío del informe, el químico finalmente recibió una respuesta del alcalde, pero no era ni de lejos lo que esperaba. No podemos causar pánico antes de las elecciones. Es mejor esperar, había dicho el alcalde en un nuevo correo electrónico, descartando las preocupaciones de Diego como si fueran meras tonterías que podrían dejarse para después. Frustrado y sintiéndose éticamente obligado a actuar, Diego decidió redactar una carta al alcalde con sus propias manos, criticando duramente la falta de acción. Señor alcalde, no podemos sacrificar la salud pública por motivos políticos. La contaminación que hemos descubierto no es solo un riesgo, es una sentencia para muchos de nuestros ciudadanos si no actuamos de inmediato, escribió él, su pluma casi rasgando el papel con la fuerza de su convicción. Al terminar la carta la colocó en un sobre, decidido a enviarla por correo a la mañana siguiente. Con la carta al alcalde lista, Diego se sentó para escribir otra carta, esta vez para Lorena.
Quería explicarle sus descubrimientos, sintiendo que compartir la verdad con alguien que valoraba la honestidad y la transparencia podría ayudar de alguna manera. Querida Lorena, he descubierto algo preocupante en mi trabajo que podría afectar a muchos en nuestra ciudad, incluyendo quizás a ti y a tus hijos. Necesitamos hablar en persona sobre esto. Es muy serio y requiere cautela. Nadie más puede saber lo que voy a contarte. No quiero que te perjudiques. Escribió Diego, eligiendo sus palabras cuidadosamente para no alarmarla demasiado. Antes de sellar la carta, se dio cuenta de que no sabía cuál sería el próximo disco que Lorena escogería para alquilar. Una información crucial para la entrega segura de su mensaje. ¿Cómo puedo asegurarme de que ella reciba esto sin saber su próximo paso?, pensó, frustrado por la falta de información. De repente, una idea vino a su mente. ¿Y si dejo esta carta en el mismo disco donde pedí que dejara la suya, en Blues Nocturno? Es arriesgado, pero en algún momento deberá buscar esta carta y seguramente buscará el último disco que preparamos, o mejor que busque, porque no será nada bueno si otra persona encuentra esta carta. Tras reflexionar sobre la idea, se levantó rápidamente, y en la prisa ni siquiera se dio cuenta de que había intercambiado las cartas. Así, dirigiéndose a la tienda de vinilos, llevó la carta destinada al alcalde para que Lorena la rescatara en un próximo alquiler y la dejó en el vinil de Blues Nocturno, sin siquiera notar su error. Los días se volvían cada vez más largos y difíciles para Lorena Soto. A pesar de los repetidos esfuerzos y las visitas constantes al médico, la salud de sus hijos solo empeoraba. Las prescripciones parecían no tener más efecto, y la ansiedad de ver a sus hijos sufrir sin una explicación clara empezaba a apoderarse de sus días y noches. «Debe haber algo más que podamos hacer», dijo Lorena al médico una fría mañana de otoño, implorando por una solución que parecía inalcanzable. El médico, con una mirada de preocupación pero sin respuestas nuevas, solo repitió la prescripción habitual. Cansada y desesperada por respuestas, Lorena decidió volver a la tienda de discos. Ya habían pasado semanas desde su última comunicación con Diego, y la falta de noticias dejaba un vacío que era difícil de ignorar. Tal vez él haya dejado algo más para mí, o tal vez pueda encontrar alguna pista de qué hacer a continuación. Valdrá la pena, incluso si solo vuelvo con un disco viejo y polvoriento en mano para reflexionar sobre esta situación. Creo que iré por el mismo disco que Diego alquiló la última vez. Es el símbolo del último contacto que tuvimos antes de este caos con mis hijos, pensó, mientras conducía por las calles tranquilas de San Ángel. Llegando a la tienda, su corazón latía con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Se dirigió directamente a la sección donde había dejado la última carta para Diego, tomando el disco Blues Nocturno del estante. Mientras sostenía el disco, algo se deslizó y cayó al suelo con un sonido suave. Lorena se agachó rápidamente para recoger el objeto caído. Era un sobre grueso, claramente no destinado a ella. Su nombre no estaba en ningún lugar, pero al voltearlo, vio la firma de Diego en la parte trasera. Curiosa y ahora con un nuevo temor surgiendo, abrió el sobre con cuidado y comenzó a leer. La carta dentro era una comunicación formal dirigida al alcalde, detallando una grave contaminación en la región de San Ángel, exactamente donde vivía con sus hijos. Leer la carta fue como un golpe. Cada palabra incrementaba el pánico que comenzaba a instalarse. ¿Por qué Diego no me dijo esto directamente? ¿O acaso esto fue enviado a mí por error? Necesito verificar esta información con mis vecinos. ¿Podría ser esto lo que está enfermando a mis hijos?, se cuestionaba Lorena, mientras su mente trabajaba frenéticamente para conectar los puntos. En los días siguientes, Lorena intentó hablar sobre la contaminación con sus vecinos y amigos, tratando de alertarlos sobre el peligro que describía la carta. Sin embargo, nadie parecía conocer a Diego o la gravedad de la situación. Iba de puerta en puerta, pero la mayoría solo decía que ella debía haber entendido mal la carta, mientras que otros simplemente no creían que tal riesgo pudiera ser real sin un anuncio oficial. Determinada a encontrar respuestas, Lorena pasó horas en Internet investigando sobre la contaminación ambiental y posibles efectos en la salud. Cada clic traía más dudas y el terrible entendimiento de que los síntomas de sus hijos podrían muy bien ser causados por la exposición a algún contaminante desconocido. Tras la impactante revelación contenida en la carta que Lorena encontró, se sintió impulsada a actuar.
Pasó días intentando alertar a los vecinos sobre la posible contaminación que amenazaba el barrio, pero encontraba solo incredulidad e indiferencia. No puede ser tan grave, la municipalidad ya nos habría avisado. Escuchaba repetidamente, mientras una frustración creciente tomaba control de su corazón. Sin embargo, una voz se destacaba en medio del escepticismo general. Lucía Hernández, la vecina de Lorena, la abordó una tarde mientras Lorena intentaba una vez más sensibilizar a los residentes de la calle. «Lorena, yo te creo. Mis hijos también están enfermos, con síntomas que ningún medicamento parece curar, y creo que esta supuesta contaminación podría ser la razón», dijo Lucía, su expresión cargada de preocupación y determinación. Las dos mujeres se sentaron en el modesto jardín de Lorena, mientras observaban a Miguel jugar lentamente, la sombra de su energía habitual reflejando la seriedad de su condición. Lucía sacó de su bolso una pequeña botella de jarabe de hierbas. «Esto ha ayudado a mis pequeños a dormir mejor. No cura, pero alivia la tos y el dolor», explicó, entregando la botella a Lorena. Agradecida, Lorena administró unas gotas del jarabe a Miguel allí mismo en ese momento, quien aceptó con una confianza infantil, confiando completamente en los cuidados de su madre. «Toma, hijo mío, esto te hará sentir mucho mejor de ahora en adelante, hasta que podamos resolver toda esta situación. Necesitamos hacer algo más, Lucía, no podemos dejarlo pasar. La salud de nuestros hijos está en juego», dijo Lorena, su voz cargada con una mezcla de miedo y furia. Lucía estuvo de acuerdo, su semblante endureciéndose con la resolución. «He estado pensando en eso también. Tenemos que reunir más pruebas, quizás registros médicos, testimonios de otros padres, algo que podamos usar para obligar a la alcaldía a tomar una medida», propuso ella. En los días siguientes, Lorena y Lucía transformaron su preocupación en acción. Comenzaron a documentar todo: visitas al médico, recetas médicas, los días de escuela perdidos debido a enfermedades. Hablaron con otros padres en la puerta de la escuela, grabando discretamente sus historias y preocupaciones. Algunas de esas conversaciones revelaron un patrón perturbador de síntomas similares entre los niños del barrio, aumentando aún más su determinación. Paralelamente, las dos comenzaron a investigar sobre contaminación ambiental y las responsabilidades legales de las autoridades locales. Lucía elaboró un documento detallado en su computadora, esperando que, con suficiente información, pudieran confrontar a los responsables y exigir acciones concretas. Lorena sugirió que fueran directamente al alcalde en una noche en que las dos se reunieron. Lucía, sin embargo, sacudió la cabeza. Su experiencia previa con la burocracia de la ciudad la hacía más cautelosa. «Es arriesgado. El alcalde intentará desacreditar todo y silenciarnos. Necesitamos algo irrefutable antes de enfrentarlo directamente. Tal vez deberíamos empezar en la alcaldía, hablar con alguien en el departamento de salud. Si conseguimos a alguien de nuestro lado allí dentro, podríamos tener una verdadera oportunidad de derribar al alcalde y su falta de responsabilidad con la población», respondió Lucía estratégicamente. Lorena asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras de Lucía. Decidieron que el próximo paso sería abordar la alcaldía con sus descubrimientos, armadas con datos y determinación. «Vamos a hacer esto por nuestros hijos», afirmó Lorena, sintiendo una mezcla de miedo y coraje. «Ellos merecen un futuro seguro y lucharemos para asegurar que lo tengan. Solo estoy pensando cuál es el papel de Diego en todo esto, ya que todo entre nosotros se calmó después de la situación con la carta. No sé si él me envió eso a propósito o no, y ni si está en problemas por eso ahora». Al día siguiente, se dirigieron al centro de la ciudad. Lorena respiró profundamente mientras se acercaba al mostrador de recepción de la alcaldía, con Lucía esperando discretamente a distancia. El edificio estaba más concurrido de lo habitual, con empleados pasando apresuradamente, claramente involucrados en los preparativos para un evento. Lorena se dirigió a la recepcionista, una mujer de mediana edad con una expresión seria. «Buenos días. Estoy aquí para hablar sobre un asunto urgente de salud pública que afecta a mi familia y a muchos otros en el barrio de San Ángel», comenzó Lorena, tratando de mantener su voz firme a pesar del nerviosismo. «Es de suma importancia que hable con alguien de la administración lo más rápido posible. Es un asunto de salud pública, de niños que están enfermando y...»
La recepcionista la miró con una expresión de disculpa y la interrumpió. Lo siento, pero el alcalde está ocupado con los últimos preparativos para la gran fiesta de aniversario de la ciudad esta semana. No está disponible para recibir a nadie con asuntos no relacionados al evento. Sin embargo, la recepcionista solo sacudió la cabeza y volvió su atención a los papeles en su escritorio, claramente terminando la conversación. Frustrada y sintiéndose impotente, Lorena salió del edificio y encontró a Lucía, que la esperaba ansiosamente para escuchar las noticias. Él está más preocupado en organizar fiestas en año de elecciones que en lidiar con una crisis de salud en su ciudad. Desahogó Lorena, la indignación clara en su voz. Lucía estuvo de acuerdo con un gesto sombrío, ambas mujeres perturbadas por la aparente falta de prioridades del alcalde. Mientras tanto, en una oficina cerrada en el mismo edificio, el alcalde enfrentaba a Diego, cuya expresión nerviosa solo aumentaba la tensión en la sala. ¿Cómo pudiste ser tan descuidado, Diego? La carta que llegó para mí por correo era para una tal de Lorena, y por lo que leí estabas dispuesto a contarle sobre un asunto peligroso que querías revelarle, y sé que se trataba de la contaminación. Ahora, descubrí que no puedo confiar ni en ti, reprendió el alcalde, su voz baja permeada de ira y preocupación. Diego intentó defenderse, el sudor comenzando a formarse en su frente. Yo pretendía enviar la carta correcta por correo y la otra a la señora Soto a través del disco de vinilo, pero los sobres se intercambiaron por error, explicó él, su voz temblorosa bajo el peso del error. El alcalde miró a Diego con una frialdad calculada. ¿No te das cuenta de lo que está en juego aquí, Diego? Estamos en un año electoral. Las imágenes lo son todo. Si esta historia se filtra, podríamos perderlo todo, dijo acercándose a Diego de manera amenazante. Debería encerrarte hasta el fin de las elecciones para asegurar que no hagas más daño. De hecho, eso es exactamente lo que voy a hacer. Con un gesto de mano llamó a 2 guardias. Este hombre es una amenaza a la seguridad pública. Está esparciendo pánico con mentiras sobre una supuesta contaminación. Enciérrenlo hasta que podamos esclarecer esto. Ordenó con una voz que no admitía contestación, pidiendo que esposaran a Diego y lo llevaran a una celda, y así lo hicieron. Mientras tanto, en su casa, Lorena observaba con creciente desespero el estado de salud de su hijo mayor, Miguel, que empeoraba cada hora. Estaba acostado en el sofá, su respiración irregular y la fiebre alta inquebrantable, a pesar de los medicamentos. «Necesito hacer algo, y rápido», murmuró Lorena para sí misma, sintiendo el peso de la urgencia. Lucía llegó cargando una carpeta llena de documentos y notas médicas. Las 2 mujeres se sentaron a la mesa de la cocina, esparciendo fotos, informes médicos y testimonios que habían recolectado. «Tenemos que llevar esto al conocimiento público. Necesitamos una prueba incontrovertible que muestre lo que realmente está pasando aquí», dijo Lorena, determinada. Mientras organizaban los documentos, Lorena miró a Lucía, agradecida por su ayuda y compañía en esta lucha. «Lucía, ¿por qué me estás ayudando tanto? No es solo por el bien de la comunidad o por tus hijos enfermos, ¿verdad?», preguntó, percibiendo la profundidad del compromiso de Lucía. Lucía suspiró, mirando a Lorena con una mezcla de tristeza y resolución. «Hace algunos años, mi familia fue perjudicada por las políticas del alcalde. Usó su influencia para cerrar la fábrica de mi padre, alegando violaciones que nunca existieron. Perdimos todo y mi padre nunca se recuperó de aquella pérdida. Me prometí a mí misma que no dejaría que él destruyera más ninguna familia, y ahora veo que está atacando de nuevo con su falta de empatía», reveló, su voz cargada de emoción. Lorena escuchó, su ira y determinación se intensificaron al entender cuán personal era esta lucha para Lucía. «Vamos a asegurarnos de que pague por todo esto», afirmó Lorena, la alianza entre ellas sellada no solo por circunstancias, sino por experiencias de vida compartidas. La conversación fue interrumpida por el llanto de Miguel, que despertó de una pesadilla en medio del día. Lorena corrió hacia él, calmándolo y ofreciéndole un vaso de agua. «Estaba todo girando, mamá, como si estuviera en un juguete gigante», dijo Miguel, aún asustado y confundido. «Va a estar todo bien, mi amor. Voy a cuidarte», aseguró Lorena, acunándolo en sus brazos. Mientras él volvía a acomodarse, Lorena miró los documentos esparcidos sobre la mesa.
Habían descubierto que la contaminación se debía a descartes ilegales de residuos químicos por parte de la municipalidad en áreas cercanas al suministro de agua del barrio. La sustancia estaba vinculada a una enfermedad rara que afectaba el sistema nervioso, causando síntomas severos, como las alucinaciones, similares a los que sus hijos estaban experimentando, y el problema comenzaba a extenderse por toda la ciudad saliendo de los límites del barrio. Después de que Miguel volvió a dormir, en el silencio concentrado de la sala de estar de Lorena, las dos mujeres trabajaban incansablemente, rodeadas por pilas de documentos, fotos de áreas contaminadas y testimonios de otros padres cuyos hijos también presentaban síntomas extraños. «Mira esto, Lorena», dijo Lucía, señalando un informe que habían conseguido a través de una solicitud de información pública. «Los niveles de metales pesados en este informe están muy por encima de lo permitido. Esto podría explicar los dolores de cabeza, los mareos y las alucinaciones». Lorena, leyendo por encima del hombro de Lucía, sintió una mezcla de rabia y tristeza. Las piezas del rompecabezas estaban encajando y la imagen que se formaba era profundamente perturbadora. Mientras tanto, en el caluroso y pequeño cuarto donde Diego estaba siendo mantenido bajo vigilancia, reflexionaba sobre la cadena de eventos que lo llevaron hasta allí. Sabía que había hecho enemigos al intentar exponer la verdad, pero nunca imaginó que el alcalde llegaría tan lejos para silenciarlo. Debería haber sido más cuidadoso, debería haber buscado aliados más fuertes, pensó, mientras consideraba sus opciones limitadas. La única cosa que le daba esperanza era saber que Lorena tenía la carta y que de alguna manera ella podría usarla para hacer la diferencia. Me pregunto cómo estará Lorena ahora. Me pareció una mujer encantadora y decidida. Seguramente debe estar haciendo algo para cambiar esto en este mismo momento, pensaba. De vuelta en la casa de Lorena, las dos mujeres finalmente sintieron que habían reunido suficientes pruebas para llevarlas a público. «Tenemos que ir a la prensa, Lorena. Es nuestra mejor oportunidad ahora», dijo Lucía, mientras organizaban los documentos en un orden que tuviera sentido para presentación. Lorena estuvo de acuerdo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Hagámoslo por nuestros hijos y por todas las otras familias que están sufriendo en silencio», respondió ella, su voz firme con determinación. Lorena recibió una llamada telefónica, escuchando atentamente mientras el médico explicaba el nuevo descubrimiento. Tan pronto como terminó, compartió todo lo que había oído con Lucía. «No es solo Miguel ni los hijos de los padres con quienes hablamos, Lucía. Están notando un patrón alarmante en muchos de los jóvenes pacientes. Los mismos síntomas, los mismos signos de envenenamiento por metales pesados, y nos pidieron que evitemos cualquier fuente de contaminación». La información del médico solo alarmó aún más las sospechas que ya tenían y la necesidad de resolver el caso. Lucía ya estaba preparando una lista de acciones. «Necesitamos actuar rápido. Vamos a reunir todos los exámenes médicos que confirman la contaminación, informes de visitas al médico y cualquier comunicación oficial que hayamos recibido sobre la salud de los niños», dijo Lorena mientras Lucía anotaba todo meticulosamente. «Además», añadió Lucía, «vamos a preparar carteles y folletos explicando la situación. Necesitamos que cada persona en esta ciudad entienda la gravedad de lo que está sucediendo. Y la fiesta del alcalde es el mejor lugar para hacerlo. Él quiere la atención del público, pues bien, la tendrá». En los días previos al evento, Lorena y Lucía trabajaron incansablemente. En una gran mesa en la cocina de Lorena, montaron carteles con frases impactantes como «Nuestros niños no son desechables» y «La contaminación es un crimen». Se imprimieron folletos con detalles sobre los síntomas del envenenamiento por metales pesados, cómo prevenir la exposición adicional y cómo exigir acción de las autoridades. Llegó el día del evento y las calles alrededor del lugar estaban llenas de gente ansiosa por una noche de diversión y música. El alcalde había planeado este evento como el clímax de su campaña de reelección, una celebración de los logros de su administración. Sin embargo, para Lorena y Lucía, era la oportunidad perfecta para arrojar luz sobre sus fallas catastróficas. «Es hora, Lucía. Hagamos que nuestras voces sean escuchadas», dijo Lorena mientras tomaban sus carteles y folletos.
Ambas se posicionaron en un rincón estratégico cerca de la entrada principal, donde comenzaron a llamar la atención de los transeúntes. «Por favor, lean esto, es sobre la salud de nuestros hijos», gritaba Lorena, mientras entregaba un folleto a una joven pareja que pasaba por ellas, su expresión mostrando una preocupación genuina. Lucía, por su parte, sostenía un cartel alto, enfrentando las miradas curiosas y algunas expresiones de sorpresa sobre lo que estaba sucediendo en la ciudad. Y muchos todavía estaban siendo cegados por el evento que señalaba que todo estaba bien en la administración del alcalde. A medida que la música comenzaba y la noche caía, algo notable ocurrió. Gradualmente la gente comenzó a desplazarse hacia Lorena y Lucía. Lo que comenzó como un pequeño grupo de curiosos se transformó en una multitud considerable. La gente comenzó a leer los folletos, susurrando entre sí, la indignación creciendo visiblemente. Muchos tomaban carteles y se unían a la protesta, elevando sus voces en un solo canto junto a Lorena y Lucía. «Justicia para nuestros niños», resonaba por la multitud, el mensaje amplificado por el número creciente de participantes que simpatizaban con la causa, muchos de ellos padres de niños que estaban enfermos y que solo ahora habían descubierto el motivo. En ese momento, mientras Lorena miraba alrededor, viendo a la comunidad unirse por una causa que hasta entonces parecía invisible, sentía una mezcla de esperanza y determinación. «Estamos haciendo la diferencia, Lucía», pensó, mientras pasaba una pancarta a una madre cuyos ojos estaban llenos de lágrimas y gratitud. Mientras la música continuaba al fondo, la verdadera melodía de la noche era la del despertar colectivo de una comunidad unida por un futuro mejor para sus hijos. Diego estaba confinado en una pequeña sala en la alcaldía, donde las horas parecían arrastrarse indefinidamente. Sentado en una silla incómoda, reflexionaba sobre la cadena de eventos que lo habían llevado a esa situación. Todo lo que quería era hacer el bien, pensaba mientras revivía el momento en que, como químico de la alcaldía, fue solicitado por el propio alcalde para examinar una área sospechosa de la ciudad. El descubrimiento había sido alarmante, una contaminación grave causada por la propia alcaldía, y que podría afectar a cientos, quizás miles de vidas. Diego sabía que tenía el deber de actuar, pero el alcalde insistió en mantener todo bajo secreto, temiendo el impacto que la noticia podría tener en año electoral. «No podemos llamar la atención sobre esto ahora», había dicho el alcalde, descartando las preocupaciones de Diego como si fueran meras molestias. Durante este periodo turbulento fue cuando Diego comenzó a intercambiar cartas con Lorena, cuya dirección conocía por el registro de los alquileres de discos de vinilo. Lorena era una mujer magnífica, cuya fuerza y determinación transparecían en cada palabra que escribía. Sabía que ella vivía en la zona afectada y que tenía muchos hijos. Ella no se lo merece, ninguna de esas familias se lo merece, pensaba, atormentado por la idea de que, por su falta de acción forzada, podría estar poniendo en riesgo la vida de ella y sus hijos. ¿Qué pensará cuando descubra que la primera carta que le envié fue intencional y no solo una coincidencia? No podía dejar a los residentes de ese barrio en la oscuridad, necesitaban saber la verdad, y ella me pareció una persona muy justa cuando la vi por primera vez en el barrio durante mi investigación. Necesitaba ayudarla, y ahora necesito buscar una manera de salir de aquí. Mientras Diego estaba perdido en sus pensamientos, el escenario en la fiesta de la ciudad se estaba volviendo cada vez más tenso. Lorena y Lucía, junto con decenas de otros residentes preocupados, habían transformado un evento de campaña en una protesta exigiendo respuestas y acción. Y ya no había manera de disimular con música y baile lo que sucedía en medio del público. Dándose cuenta de la gravedad de la situación, el alcalde decidió subir al escenario, intentando retomar el control del evento. Con un micrófono en la mano comenzó a hablar, su voz intentando transmitir calma. «Entiendo que hay preocupaciones entre ustedes, y es mi deber como alcalde esclarecer los hechos. Recientemente hemos identificado un problema de contaminación en una de nuestras áreas de desarrollo urbano. Quiero asegurarles a todos que esto fue resultado de prácticas antiguas que lamentablemente solo vinieron a nuestra atención ahora». Él continuó tratando de aliviar la situación.
Se están tomando medidas para resolver este asunto de manera rápida y eficiente. Nuestro plan ya está en acción para limpiar el área y asegurar que la salud pública se mantenga como nuestra máxima prioridad. Simplemente no les avisamos nosotros no, quiero decir, no podíamos dejar que lo supieran. No queríamos alarmar a nadie. Sin embargo, sus palabras sonaban vacías para muchos que estaban allí y Lorena no pudo contenerse. En medio del discurso del alcalde, ella interrumpió, elevando su voz por encima del murmullo de la multitud. Y no pretendía avisar a la población. ¿Esperaba mantener a todos en la oscuridad mientras nuestros niños enferman? Además, ¿dónde está Diego, el hombre que investigó todo esto para usted y le comunicó hace muchos días sobre lo que estaba pasando? No lo estamos viendo aquí en el público, ¿verdad? La pregunta de Lorena resonó en el lugar, capturando la atención de todos. Un silencio tenso se instaló, mientras todos los ojos se volvían hacia el alcalde, esperando su respuesta. La tensión era palpable, cada espectador reteniendo la respiración, esperando las próximas palabras que determinarían el curso de los eventos en una noche que nadie en la ciudad de San Ángel olvidaría. Mientras tanto, dentro de los límites fríos de su celda temporal, Diego se sentía cada vez más desesperado, pero una idea comenzó a formarse en su mente. A lo largo del corredor, podía oír los pasos regulares de una policía que hacía la ronda. Esperando el momento correcto, llamó suavemente. «Oficial, ¿puedo hablar con usted por un momento, por favor?» La policía novata, muy joven y con una expresión seria en su rostro, se detuvo frente a las rejas y miró a Diego con una mezcla de cautela y curiosidad. «¿Qué quieres? No puedo quedarme hablando contigo», preguntó ella, claramente desconfiada. «Sé que puede parecer que solo estoy tratando de salir de esta situación, pero es más que eso. Hay una seria contaminación en San Ángel y el alcalde está intentando encubrirlo porque es año de elecciones. Él piensa que esto dañará sus chances. Solo soy un químico, pero encontré pruebas, y él me encerró aquí para mantenerme en silencio», explicó Diego con una urgencia palpable en su voz. La policía frunció el ceño, visiblemente dividida entre el deber y la moralidad. «¿Y por qué debería creerte? Sabes que puedo perder mi trabajo por siquiera considerar esto», respondió ella, su voz baja. Diego la miró directamente a los ojos, su expresión una de súplica sincera. «Porque si no hacemos nada, más personas van a sufrir. No puedo conformarme con eso, incluso si cuesta mi libertad. Por favor, solo necesito que alguien crea que esto es más grande que cualquiera de nosotros». Tras un momento de hesitación, la policía suspiró, recordando que su hijo también estaba muy enfermo con sospecha de contaminación, un signo de su tristeza formándose en sus ojos. «Está bien, te ayudaré, pero esto necesita valer la pena. Vamos a hacer esto rápido, pero quiero que resuelvas esta situación de una vez», dijo ella, sacando las llaves para abrir la celda de Diego. Mientras tanto, en el concierto la atmósfera se había vuelto eléctricamente cargada. El alcalde estaba en el escenario, enfrentándose a una multitud cada vez más hostil después de la interrupción de Lucía. «Diego está seguro y continúa investigando el caso. Este es un asunto del ayuntamiento y no hay necesidad de pánico. La población no debe entrometerse en asuntos que no comprende completamente», declaró su voz intentando imponer calma. Lorena, sintiendo la injusticia y la ira hervir dentro de ella, subió a una silla, elevando su voz por encima del tumulto. «Merecemos la verdad, merecemos seguridad», gritó, y rápidamente su voz fue acompañada por cientos de otras, todas clamando al unísono. En ese momento crítico, Diego, ahora libre de la celda de la comisaría que estaba ubicada cerca del evento, se apresuró hacia el escenario. Sin que el alcalde lo notara, se acercó a la mesa de sonido, tomó un micrófono y se volvió para enfrentar al hombre que intentó silenciarlo. «Señor alcalde, tal vez pueda explicar mejor a todos aquí por qué me mantuvo preso cuando todo lo que hice fue descubrir la verdad sobre la contaminación que amenaza nuestra ciudad», dijo Diego claramente, su voz amplificada para toda la multitud. Ante una multitud atónita y ansiosa, Diego sostuvo firmemente el micrófono, su voz resonando con claridad por el espacio lleno. «Cuando analicé el área por primera vez a pedido del alcalde, descubrí que la contaminación no era solo un leve problema ambiental, sino una amenaza seria a la salud pública.
Metales pesados y otras toxinas peligrosas fueron encontrados en niveles alarmantes. Informé inmediatamente al alcalde, esperando una acción rápida. En lugar de eso, fui silenciado y detenido para evitar que la verdad saliera a la luz durante este ciclo electoral, reveló Diego, cada palabra aumentando el murmullo de indignación entre los ciudadanos presentes. Los abucheos crecían a medida que el alcalde, claramente perturbado y ahora desesperado, con muchos pensamientos pasando por su mente, en una trampa montada por todos los ciudadanos para impedir que su mala gestión de la ciudad continuara, intentó salir del escenario rápidamente. Sin embargo, la joven policía que había liberado a Diego estaba atenta. Con una agilidad impresionante, se acercó al alcalde, inmovilizándolo con eficiencia y esposándolo delante de todos. Usted está bajo custodia por obstrucción a la justicia y por poner en riesgo la salud pública de forma totalmente consciente e intencional, y también por intentar ocultarlo frente a toda la población, declaró en voz alta, para que todos oyeran. La multitud irrumpió en aplausos, no solo por la acción de Diego, sino también por el acto valiente de la policía que, aunque muy joven y nueva en la profesión, entendía el sentido de justicia y sabía cómo las cosas debían hacerse. A diferencia de aquellos que solo seguían las órdenes del alcalde Antonio sin nunca dudar o cuestionar. Lorena, que observaba todo de cerca, desde el frente del escenario, sentía una mezcla de alivio y admiración. Estaba maravillada al finalmente conocer a Diego en la vida real, el hombre con quien había compartido tanto, aunque a distancia, y por quien había estado tan preocupada en los últimos días, viendo que él estaba muy bien. El día terminó de forma caótica, con la noticia de la detención del alcalde extendiéndose rápidamente por la ciudad. La comunidad de San Ángel estaba alborotada, pero había un sentimiento palpable de justicia siendo hecha, aunque nadie sabía lo que iba a ocurrir a partir de entonces, ya que una ciudad no puede seguir adelante sin un alcalde y la contaminación no había cesado. 2 días después del tumultuoso evento, Diego decidió visitar a Lorena. Quería ver personalmente a la mujer cuya valentía y determinación habían sido fundamentales en la lucha por la verdad. Era una mañana tranquila, y los niños de Lorena ya habían vuelto al colegio, mostrando signos de mejora gracias a las medidas emergentes de salud que se habían implementado. Lucía también la estaba visitando en ese momento. Cuando Lorena abrió la puerta y vio a Diego, una amplia sonrisa iluminó su rostro, mezclada con nerviosismo y felicidad. Sin dudarlo, lo abrazó fuertemente. «Estás aquí», dijo ella casi sin creerlo. «¿Qué está pasando en la alcaldía ahora?» Diego correspondió el abrazo sintiendo una conexión inmediata y profunda. «El mandato del alcalde está siendo revocado y el vicealcalde, que es mi amigo y estaba ajeno a la situación, va a asumir. Él está comprometido a limpiar este desastre de una vez por todas. Incluso hoy las máquinas comenzarán a trabajar para eliminar la contaminación», explicó él, su voz cargada de esperanza. Lorena y Lucía escucharon atentamente, sus expresiones reflejando el alivio y la gratitud. «No tenemos palabras para agradecerte por todo lo que has hecho, Diego. Te arriesgaste mucho para ayudarnos y estamos muy felices de haberte tenido a nuestro lado, aunque a la distancia, contra toda esta injusticia que nos fue causada», dijo Lucía, su voz cargada de emoción. Diego sonrió modestamente, mirando a las 2 mujeres que se habían vuelto tan importantes en su viaje. «Nunca habría podido exponer todo esto sin la ayuda de ustedes. Esto fue un trabajo en equipo. Cambiamos el futuro de San Ángel juntos y sin duda toda la población se beneficiará de nuestros actos», respondió él, su voz firme y sincera. Lucía miró a Diego y Lorena con una sonrisa pícara en los labios. «Bueno, creo que voy a verificar cómo están las cosas desarrollándose en la alcaldía. Dejaré que ustedes 2, discutan algunos detalles más», dijo ella, su excusa claramente un intento de dejarlos solos. Lorena rió, percibiendo la intención obvia de su amiga, mientras Lucía saludaba de manera exagerada y salía por la puerta delantera. Ahora solos, Lorena y Diego se encontraron en un silencio momentáneamente incómodo, que pronto fue llenado por risas compartidas. «Ella no es muy sutil, ¿verdad?», comentó Diego, rompiendo el hielo. Lorena estuvo de acuerdo, su sonrisa iluminando su rostro. «Definitivamente no lo es. Pero estoy feliz de que lo haya hecho. No hemos tenido muchos momentos para conversar hasta ahora.
solo por las pocas cartas que intercambiamos antes de que todo esto desencadenara algo mayor, respondió, sus ojos encontrando los de Diego. La conversación entre ellos fluyó naturalmente, con ambos compartiendo no solo sus experiencias durante la crisis, sino también sus pensamientos y esperanzas para el futuro. Realmente no sé qué habría hecho sin tu valentía, Diego. Cambiaste todo para nosotros, dijo Lorena, su voz llena de gratitud. Diego, por su parte, estaba igualmente conmovido. Y yo nunca habría tenido la fuerza para seguir adelante sin tus mensajes por cartas y sin saber que estaba luchando por alguien tan determinado y fuerte. Me inspiraste más de lo que puedes imaginar, confesó, su tono cargado de admiración. La conversación lentamente se transformó en un reconocimiento mutuo de una conexión más profunda que había crecido entre ellos. Estoy realmente feliz de que nos hayamos conocido, Lorena, de una manera bastante inusual, pero realmente feliz, dijo Diego, un poco hesitante, pero sincero. Lorena tomó su mano, su sonrisa se amplió. Yo también, Diego, yo también. Y en ese momento, entre sonrisas y miradas cómplices, una nueva relación comenzó a brotar. Acordaron comenzar a salir, con Diego expresando su deseo de ayudar y conocer a cada uno de los 5 hijos de Lorena. Estoy ansioso por ser parte de sus vidas también, dijo, su compromiso claro en sus palabras. Algunos días después, cuando los niños llegaron de la escuela, todos en el mismo autobús, se desplegó una escena conmovedora. Miguel corrió desde la parada de autobús directamente hacia Diego, quien estaba de pie al lado de Lorena. «Diego», gritó Miguel con entusiasmo, sus brazos pequeños envolviendo a Diego en un abrazo apretado. Diego, sorprendido y emocionado, miró a Lorena confundido. «¿Cómo sabe mi nombre? No recuerdo habernos encontrado antes por la ciudad, y estoy seguro que recordaría a un niño tan amable y gentil como tú, Miguel», preguntó, curioso. Miguel miró hacia arriba, una sonrisa traviesa en sus labios. «Mamá habla mucho sobre ti todo el tiempo. Creo que le gusta mucho hablar de ti y de las cosas increíbles que has hecho», reveló, dejando a Lorena sonrojada y riendo, un poco avergonzada por ser expuesta de esa manera. En los meses que siguieron al evento caótico de la ciudad, San Ángel comenzó a experimentar un cambio tangible. Los esfuerzos coordinados para combatir la contaminación demostraron ser efectivos, resultando en la purificación de las áreas afectadas. Las familias que antes vivían bajo la sombra del miedo vieron desaparecer los síntomas de sus seres queridos, trayendo un nuevo alivio y gratitud por la salud restaurada. La comunidad se sintió revitalizada, sabiendo que las medidas tomadas eran sólidas y que la vigilancia continuaría para prevenir futuros riesgos ambientales. En reconocimiento a su papel crucial en la liberación de Diego y por su postura ejemplar durante la crisis, la joven policía recibió una promoción. Su integridad y valentía, cualidades que la destacaron en un momento de necesidad, fueron formalmente reconocidas por sus superiores y colegas. La promoción no solo avanzó su carrera, sino que también reforzó la importancia de adherirse a un código moral estricto incluso bajo presión. Se convirtió en un modelo a seguir dentro de la fuerza policial, inspirando a otros a actuar con igual valentía y honestidad. Diego y Lorena, cuya relación se cimentó en medio de las turbulencias de una crisis de salud pública, encontraron en el otro un amor que fue probado y fortalecido por las adversidades. Ahora una pareja firmemente unida, decidieron celebrar su compromiso. La celebración fue una alegre reunión de familia y amigos que se reunieron para apoyar a la pareja. El compromiso no fue solo una celebración de su compromiso, sino también un símbolo de nuevos comienzos y esperanza. Rodeados por aquellos que los amaban y los apoyaban, Diego y Lorena miraban hacia el futuro con optimismo, listos para construir una vida juntos, enraizada en los valores de comunidad, resiliencia y amor. Así, con nuevos comienzos y esperanzas renovadas, la ciudad de San Ángel y sus habitantes siguieron adelante, cada uno llevando la memoria de los desafíos enfrentados, pero también celebrando las victorias conquistadas juntos, un testimonio del poder de la comunidad, la valentía y el amor. Si te gustó esta historia, te invitamos a hacer clic en me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es crucial para que podamos seguir ofreciendo historias emocionantes regularmente.
No te pierdas la próxima narrativa increíble que estará disponible pronto. Agradecemos inmensamente tu apoyo. Hasta la próxima.